¿Y a partir de cuánto tiempo tiene publicando libros? Pues unos 15 años, No, pues se podría decir que un producto por año, casi, sí. casi. Pues sí, tenemos como invitado al ingeniero José Luis Ortiz García. Ya comentamos, él es escritor e historiador. Y hoy vamos a hablar de lo que son las fiestas decembrinas. Y él quiere empezar pues comentando y dando un saludo a nuestros, ¿qué será? Nuestros cibernautas, no son radioescuchas, son más bien cibernautas. Ingeniero, pues antes que nada, el saludo. Para recordar que se acercan y que estamos en las celebraciones decembrinas. No, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que le dan voz a los desvalidos. Estamos en una época muy bonita, donde hay que tender la mano, donde hay que abrazar, donde hay que hacer una reflexión. Muchísimas gracias por la invitación. Y que todos tengamos una muy tranquila y fructífera Navidad. Muchas gracias, ingenieros. Sobre todo, muchas gracias por darse el tiempo y tomarse el tiempo venir a visitarnos. Y pues como cada año, pues tenemos la obligación de refrendar el tema de los festejos decembrinos. Primero que nada, pues vamos a tocar 4 temas muy importantes dentro de la tradición de lo que viene siendo la Navidad y unas de las tradiciones más importantes. Y él nos va a comentar con cuál vamos a comenzar primero. Pues yo creo que tendríamos que irnos por orden. Lo primero que aparece es la flor de Nochebuena. Ajá. Pues, Vamos a participarlos. ¿Cómo aparece la Nochebuena? ¿Dónde surge? ¿De dónde es originaria? Es una planta silvestre. Fue una planta silvestre que nace prácticamente en México. ajá. Ya con el tiempo, pues ya se hizo una planta cultivada. Y es una planta muy bonita que justamente entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre florea. Ujú. Es una planta que ha vivido prácticamente desde antes de que fuese México, porque los aztecas ya adornaban. Hay versiones que cuando los españoles llegan al Palacio de Moctezuma, primeramente lo elegante que vestía Moctezuma y su templo adornado con la flor de Nochebuena. Pero en náhuatl es Huitlazóchitl, que quiere decir flor de cuero, flor de muchos pétalos, flor que se marchita. Ok. Es como se conoce en México, Ajá. pero es una planta internacional. Ajá. Esa planta, por ejemplo, en Argentina se conoce como estrella federal. ¿En dónde se conoce así? En Argentina, Argentina como estrella federal. en Guatemala, Nicaragua y en esa zona, se la conocen como estrella boreal. Parece que en Belice también la conocen como estrella de noche. Ajá. Repitiendo, es una planta, pues fue una planta silvestre que se encontraron en México. Y lo curioso es que como esta planta aparece en la época de Navidad, se dicen las voces del viento la historia, que en el pueblo de donde se produjo mucha plata, perdón, Ay, se nos fue Zacatecas, no, 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 no. acá en Guerrero, Ah, en Guerrero. Eh, en ese pueblo, el sacerdote de ese pueblo hace una peregrinación ajá. de cierto punto y terminando en la iglesia. Ajá. Y todos los que participaron, o la mayoría de que participaron en esa peregrinación, llevaban la flor de Nochebuena, Sí. en Tasco Guerrero. Perdón, pero el alemán ya nos anda un poco visitando. En Tasco Guerrero es donde hablan que por ahí en el siglo XVII aparece ya esa planta adornando un templo. Ajá. Y es en ese pueblo donde accidentalmente, porque inician fuera del templo la peregrinación, recorren varios barrios
y terminan dentro del templo. Sí. Al terminar la peregrinación, todas las plantas que llevaban las pasaron a los altares y es donde se empezó a usar la planta de Nochebuena para adornar una iglesia en la época navideña. Ok. Pero es una planta milenaria, pero no solamente es una planta de adorno. ¿Es medicinal? Los mayas la usaban para aumentar la leche materna de las madres, para curar de la garganta. Los aztecas lo usaban para dolores de estómago, para gripa, si se podía decir que en ese tiempo ya se conocía la gripa, Ajá, el pero, resfriado. pero sobre todo para curar las heridas de los guerreros aztecas. O el tamaño de las hojas, ¿verdad? Me imagino. Yo creo que las hojas, yo no sé si las cocían Ajá, o las ponían a fermentar o X, la cosa que para eso se usaba. ajá, Y hay una cosa muy importante que muy poca gente sabe. ajá. Esta es una planta, no solamente se conoce en América, es una planta que se conoce prácticamente en el mundo mundial, por decir, como dicen en Tonal. ¿Y cuál sería el primer país a donde migró la planta? ¿Y El- cómo migró, verdad? en 1828, 1800, ok, 28, 28. el primer embajador que tiene México de Estados Unidos es el señor Robert Poncian o Poncian. Robert, ajá, Y él se lleva 10 plantas a ajá. Los Ángeles, California. De Los Ángeles dicen que se va a Nueva York, de Nueva York a Chicago, y de Chicago se va a Italia. Ujú, Y ahí se riega por todo Europa. Y ajá, allá se conoce con el nombre de Poinsanta, o ujú, Poinsanta, o sí. Ponsán, tomando en cuenta el El emblema apellido del de, embajador. ajá, ok. Y lo curioso es que en México solamente se conocía la planta emblema, que es la planta de sus flores rojas. Ajá. Sí, solamente conocemos como la más tradicional la de las flores rojas. Aquí sí. Y hemos visto muy poca variedad de las blancas. No, ya ahora ya se ven por todo el mundo. Lo curioso es que esa planta en Italia, los ingenieros agrónomos la modificaron. Y ya tiene otro color. Hicieron plantas con hoja café, planta con hojas verdes, Ujú, plantas con hojas color de rosa, ajá. plantas amarillas, plantas color naranja. Entonces se hizo prácticamente, lo curioso es que allá en Europa es donde prácticamente la dan a conocer al mundo, pero ya con los colores. Quiero resaltar que el color más emblemático es el color natural, Es el rojo. entendiendo que es una planta, que fue una planta nativa, Ajá. Y silvestre. silvestre, con su color rojo. Pero ya ahora, según las voces del viento, la historia, el año pasado, en México se vendieron cerca de 60 millones De planta de de flor de plantas de Nochebuena. flor de Nochebuena, Ajá. y que esta planta genera cerca de Empleos. 15,000 empleos permanentes en México. Permanentes, no son Permanentes, no temporales. son temporales. ¿Por qué permanente? Porque ya ahora es una planta cultivada. Ujú. Ya la siembran, ya la riegan, ya la fertilizan, La van ya la preparando, cuidan, la van preparando. entendiendo que la planta es un ser vivo Ajá. y entendiendo también que las plantas son los únicos seres vivos que generan oxígeno. Pues hay que tratarlas como tales y es prácticamente como surge, como aparece, como camina la flor de Nochebuena. Pero es muy importante recalcar, repitiendo, que no fue una solamente. Yo quiero pensar que primero esa planta fue medicinal Ujú. y después que la fueron viendo tan bonita, le empezaron a adornar casas y acaba posteriormente, como ya lo mencionamos, en Tasco Guerrero, en esa parroquia, en esa peregrinación, donde aparece por primera vez una iglesia adornada en la época en la época decembrina con la planta de Nochebuena. Dice datos muy curiosos y datos muy emblemáticos de lo que representa la flor de Nochebuena, sobre todo para nuestro país. Ya estamos hablando de que
tenemos productos de 60,000 millones al año. 60 millones. 60 millones, Quítele, perdón. 60 quítele millones. 3 ceros y no nos vamos a coger. Serían 60,000 millones que no lo sabemos ni escribir, mi querida Rosa. No, 60 millones de plantas y que nos está generando empleos de forma permanente, que eso es lo más maravilloso que podemos tener de un producto de origen. Ese es prácticamente el origen, la descripción de la flor, Ajá, resaltando que es una flor mexicana. sí, Es una flor que anda por todo el mundo, pero su origen es México. ok. Aunque Europa haya sido su transformación, la hayan vestido de diferentes colores. Una flor mexicana, fue una flor silvestre, es una flor cultivada. Y yo creo que en el 80 o el 90% de las casas de los mexicanos Siempre en hay. estas fechas tienen mínimo una flor. Sí, Y lo mismo casi en todos los templos. y en la decoración, Y ¿verdad? decoraciones, casas, oficinas, pero sobre todo resaltando que su lugar de reflexión, de adorno, fue en la parroquia de Tascocape. Sí, es una flor muy emblemática, es una flor que por su fecha que aparece dice que su tiempo de que florea, porque durante todo el año ella está con su ¿Sí? planta, su hoja Ahora, verde. es una planta perenne, quiero que muy poca gente lo sabe. Si usted esa planta de su macetita que se la llevan, la trasplanta en donde haya tierra firme, para el año siguiente es una planta más grande y le está floreando. Así de, no sé, es Pues que que todo el mundo las tira a la basura. sí, y no saben que la pueden El 6 de enero trasplantar se y acaba el evento de Lupe Reyes y todo el mundo a la basura con la plantita. con la planta. Pero esa planta, usted la planta, vaya la redundancia, crece, se reproduce y dura mucho tiempo para morir. Mucho tiempo, de hecho, afuera de mi casa, su casa, yo tengo una flor de Nochebuena que durante todo el año tiene hojas verdes. Y ¿Sí? hasta ahorita, en esta época, ya le estoy viendo florecitas. Después del 20 de noviembre empieza a aflorar. También es una flor muy representativa para el festejo de la Virgen de Guadalupe. Yo también la he visto en decoración de la Virgen de Guadalupe. Sí, 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 sí. En estos eventos yo me tocó ir a misa y ahí la veía la Virgen de adornada con pura, le formando un marco con pura Ajá. Nochebuena. Entonces ya sí son muy amigas de los santos. Sí, porque es una flor de temporada y también el festejo de la Virgen de Guadalupe en México se celebra el 12 de diciembre. Dato adicional, ¿verdad? Para que los que nos están viendo fuera de esta frontera del país. Es correcto. Es el 12 de diciembre prácticamente el día de la morenita del Tepeyac. Ok, y tenemos un comentario de David Moreno. Muchas gracias, David Moreno. Bueno, primero tenemos saludos de la Fundación Dialoga Bahía, que saluda y le da la bienvenida al ingeniero José Luis Ortiz García. Y también tenemos el comentario de David Moreno que dice la Nochebuena cuenta con cerca de 30 variedades. Sí, correcto. Ajá. Los principales estados productores son Morelos, Michoacán, Ciudad de México, que es en Xochimilco y Puebla. Y Puebla. Sí. Y Muchas Jalisco. gracias, muchas Y Jalisco. gracias. Muchas gracias primero que nos invitaron. Gracias al maestro Ausencio. Y es correcto. Nomás le faltó agregar a Jalisco. Porque Jalisco se hizo de los principales productores también de Sí, la planta. sí, pero como David vive muy en el centro, él vive en la Ciudad de México, él nada más ve los Su de aquel entorno lado. Su entorno. nos tiene olvidado. No nos olvides, No, David, no, que aquí muchas te gracias, don tenemos. David. Tiene usted toda la razón. Nomás le vamos a agregar un estado también que es gran productor, Exacto. que es Jalisco. O sea, Muchas gracias, David, por el comentario y muchas gracias por estar presente. Ya te extrañábamos aquí en la fundación. A veces no te conectas. Algo más que abundar sobre el tema de la planta de Navidad, que es la flor de Nochebuena. pues yo creo que prácticamente este, hemos dicho, hay una cosa muy importante que cuando los españoles llegan con Ajá. los aztecas acuérdense que era un pueblo sanguinario y tenían los sacrificios humanos. Ujú. Dicen que al sacarle el corazón lo envolvían en hojas. De- Son leyendas, ¿eh? Pero no es que si ya fumamos alguna cosa extraña Son o leyendas. tomamos Ajá. tonalla, que después que le sacaban el corazón al ser vivo, lo envolvían en ramas, en hojas de la Nochebuena.
En las verdes, no en las rojas, En ¿verdad? las, En las, no, bueno, las rojas, claro, que si estaba floreando en la roja y en la porque esa verde. planta vive, Ajá, pero florea después del 20 de noviembre y termina prácticamente el veintitantos de diciembre. ajá. Entonces, vamos a dejarla que era roja o era verde, pero era roja porque los españoles después, cuando ya se hacen cargo prácticamente de Tenochtitlan, porque México no existía, ellos quisieron que los aztecas se olvidaran de sus sacrificios y que en su lugar le pusieran una flor en el corazón de la Nochebuena para que ya no le perturbaran y que siguieran con su ceremonia y que la planta fuera el emblema, que si fuese el corazón de que le habían extraído de la planta, Ujú. entendiendo que es una leyenda. Ok, es una leyenda. Ok. También saludos. Muchas gracias, nuestra ausencia de la Rosa, y vi su comentario. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente de nuestros importantes símbolos navideños. El árbol de la Navidad. El árbol de la Navidad. ¿Cómo aparece? ¿Cómo aparece? El árbol de la Navidad no aparece como árbol de la Navidad, Ajá. es algo parecido a la planta. Ok. En la vieja Europa, los celtas celebraban la vida del árbol y celebraban la vida del ser humano. Ujú. Comparaban la vida del árbol Sí, y le nombraban el árbol de la vida, sí. porque el árbol nace, crece, se reproduce y muere, Ujú, igual que prácticamente que el ser humano. ujú, Entonces era una celebración pagana, repitiendo, aparece como el árbol de la vida, no como el árbol de la Navidad. ujú, ujú. Ok. Árbol de la Navidad. Muy bien. Aquí nuestro técnico vino a darnos un comentario. Pues todo bien, todo bien. Me lo regañaron, pero todo bien. Ay, no lo regañaron. No se crea. Es un tipazo el doctor. No, es un comentario para que ustedes nos escuchen bien. Mejor. Sí, para que nos tengan presentes y digan, no se nos vayan a quedar dormidos porque nomás luego nada más nos ven que movemos la boca y pues no. No tenemos tantos intérpretes de labios aquí en el público que nos está escuchando. Muy bien, árbol de la vida, nos quedamos Y que ya es la por allá, representación y es una fiesta eminentemente un poco más pagana. pagana. Una pagana Ajá. totalmente. Y posteriormente ya en Alemania, San Bonifacio. Ujú, En esas fechas en Alemania, el roble era el árbol sagrado. ujú, Entonces parece que ve un roble afuera de un monasterio, ajá, de una iglesia o de un convento, y él corta el roble y planta un abeto. ujú. Y ese abeto lo adorna. No habla la historia en qué fecha, Ok, pero lo adorna con manzanas, rojas. con moños, Ajá. manzanas, vamos a dejarlas En manzanas, en no, manzanas. en manzanas. Porque acuérdense que hay manzanas verdes, hay manzanas amarillas, ahora con tantos injertos. Sí, Y lo que no sabemos es cuál es la manzana de Adán, la de Eva, si ajá. fue roja o amarilla. Bueno, Porque luego también hay roja con rayitas. es correcto. Con roja con rayitas. Entonces él adorna ese. El Y abeto, el roble, el abeto. Ajá. el abeto es un árbol parecido al roble. Ujú. Es un pino, por decir algo. Entonces ahí ya se empezó a dar una modificación de la tradición de que podía ser cualquier Sí. árbol, ¿verdad? Y también en Alemania, otros dicen que en Inglaterra, se celebraba el árbol del paraíso, Ujú. O sea, el árbol del paraíso donde el pecado original, donde él, nues- nuestra amiga Eva traicionó pues al compa Adán dicen, y lo celebraban, dicen. lo adornaban solamente Ajá. con manzanas y con moños amarillos. Ujú. Y era para celebrar el árbol del paraíso en honor a sus dos habitantes que fueron Adán y Eva. Ajá. Manzanas y Manzana, moños. moños. Y el árbol, cualquier árbol. El árbol vamos a dejarlo, pues no sabemos cuál es el árbol que de Inglaterra original. Ajá. Vamos a dejar que sea un pino por ser árbol de invierno, por decir algo. Pues sí. Si es que estamos hablando ya de la fecha de navideña.
Pero lo curioso es que en mismo Alemania, en el siglo XVII, un fraile alemán agustino de nombre Martín Lutero, Ujú. todavía siendo él creyente de la religión católica, Para que luego se hizo protestante. porque hay que entender que don Martín Lutero saca 98 mandamientos Ujú. y trata de fundar la iglesia luterana, perdón. Ajá. Y él comenta que él por primera vez, a través de un pino, Ujú. ve las estrellas y ve la Sí. luz A través de un pin. a través de un Ok. pino. Yo quiero pensar que él está componiendo algo abajo del pino. Ujú. Es una noche de luna, levanta la cabeza Y de eso. y a través del pino, a través de las ramas y de las hojas del pino, Ajá. que son hojas especies alfilericas, ve una estrella relumbrante y ve un cielo completamente estrellado. Ujú. Hay que acordarnos que él prácticamente se pelea con la religión católica, Sí. reniega de la religión, es un peregrinar vamos a hablar un pedacito, ¿por qué reniega el de la religión católica? Dicen las voces del viento de la historia que la ilusión más grande del fraile Lutero era conocer el Vaticano. Ok. Era uno de sus sueños más Y grandes. no, nadie podía, sin el permiso del obispo o de la máxima autoridad eclesiástica de ese lugar, podía ir al Vaticano si no contenía el permiso, pero él primero tenía que hablar al Vaticano si podían recibir a Juan Pérez. Si no, no, No no podías ir podía porque entrar no, para cualquiera. empezar no ibas a entrar. Ajá, no le iban a entrar porque Tenías su que nombre llevar no estaba en la lista. tenías que llevar una carta, tenías que estar en la lista su nombre. Y él lo primero que ve es el lujo del Vaticano. Ujú. Y luego, segundo, las capas de los obispos y cardenales. Ajá. Y lo que dicen que lo que más le molestó es que él se enteró que en el Vaticano vendían las indulgencias plenarias. Ujú. Había negocio. Entonces él dice, ¿cómo es posible? Porque se supone que ellos llegaron después de que peregrinar a pie o no sé en qué se irían. Dicen que ellos llegan casi en harapos al Vaticano. Ujú. Y ahí pues los reciben, los atienden, quizás los visten, los bañan y les dan de comer. En vajillas lo más lujosas que se pueden imaginar. Entonces después de que está ahí, él se sale, se va a algún monasterio y ahí saca sus 98 mandamientos. Ajá. ¿Para qué? Para darle forma a una nueva iglesia, con el nombre de Iglesia Luterana, en honor a Martín Lutero. Ujú. Pero es el primer personaje que decora un árbol y vamos a pensar que sea quizá en fecha de Navidad en todo el mundo. La iglesia no lo reconoce porque acuérdense que quizá si él no hubiese renunciado a la religión católica o a la iglesia católica, le habían dado mucha dimensión. Pero como él prácticamente se pelea, se pierde y se retira, entonces se conoce prácticamente muy poco. Pero buscando los recovecos de la historia, encuentra usted esos datos. Pero a ese árbol él ya le puso velas, Él ya se atrevió a ponerle le velas puso velas, al de pino. manzanas Ujú. y obleas. Sí, velas porque pues la estructura del pino ya no era para que se quemara, ¿verdad? Ya era No, así una no, no, estructura. es que acuérdese que toda la vela, la candela, Ajá. es prácticamente la luz de la iglesia, Ok. la luz divina. Ujú. Y luego las manzanas pues era el don que alguien tenía que darle a alguien, vaya la redundancia. Ujú. Y las obleas eran las que tenían que darle de comer a los peregrinos o al peregrino Ujú. que fuese a visitar la iglesia o a visitar ese poblado. Ajá. Ese es más o menos el peregrinar del Ok. primer árbol de Navidad, ya árbol de Navidad o árbol fuera de una iglesia en la época cerca del nacimiento de Jesús,
y aparece que es Martín Lutero. Ujú. Ok. Eso estamos hablando de Europa. Ajá. A Europa. Ahora vámonos acercándonos a nuestros límites. Ahora vamos llegando a Tenochtitlan. Ajá. Aquí, ¿qué pasaba? En México ya, porque prácticamente es en México, hay dos versiones. Ujú, Unos dicen que un embajador ruso ujú, le regaló a un presidente o a un alto funcionario de México un árbol de Navidad. ujú. No habla si fue árbol, ya veo que hay árbol de plástico ahorita. Sí. No está No dicen si es natural es natural o pero era una representación, no dicen. y que ese árbol se adorna ya con esferas, se adorna ya con luz eléctrica, se adorna con moños, Ujú, pero a donde yo pude encontrar algo que tiene sustento. Acuérdense ustedes que Maximiliano de Habsburgo y Carlota llegan entre 1863 y 1864 y están prácticamente cerca de 4 años en México ujú. y dicen que el primer árbol de Navidad que da cuenta las voces del viento de la historia fue un árbol, no hablan si lo trajeron de Europa, no saben si lo cortaron en México, pero es el primer árbol que estuvo adornando el castillo de Chapultepec. Porque Maximiliano cuando llega, pues manda casi remodelar el castillo para que quede de Ajá, acuerdo a su altura, ajá. y es donde dicen que prácticamente aparece el primer árbol de Navidad en la Ciudad de México. Ese es más o menos el peregrinar del árbol de la Navidad. Ujú. Podríamos decirse que el primer encendido del árbol en la Sí, Navidad porque se hizo. hay otra duda. Ajá. También alguien menciona que Maximiliano De nuevo, ajá. trajeron un aparato que ya generaba algo de energía eléctrica. Ujú. Yo no me acuerdo si en esas fechas ya prácticamente, porque el que prácticamente le dan el premio por traer la luz eléctrica, la energía eléctrica, es a don Porfirio Díaz. Y don Ay. Porfirio Díaz ya después de 1965-67, el 70 empieza a gobernar México. Ujú. Entonces vamos a dejar los que pudieron ser velas, pudieron ser veladoras, pudieron ser manzanas del color X, el color amarillo, sus moños, pero ya en el de, supuestamente en el de Palacio, dicen que ahí aparecieron ya Ya encontraron ahí algún las vestigio de esferas esferas. francesas. Mm, No hablan de qué color, pero ni ahí, de qué material, pero ya hablan que ya tenía esferas. ok, ahí ya teníamos nuestro primer antecedente de las esferas ahí como guardadas. Como que ahí aparecen ya Ajá, las ahí esferas, por guardadas. decir algo. Sí, perfecto. Muy bien, ahí aparecen nuestras primeras esferas. La estrella. La estrella, pero perdón, Ah, nos falta. Martín Lutero, en la punta del árbol Ajá. de abeto se cree que es, puso una gran estrella, una estrella grande, Ujú, que era la luz divina, la luz del mundo, la luz de Jesucristo, ujú. la luz del Mesías, siendo todavía él fraile Sí, que abrazaba la religión católica. Eso nos faltó no decir. sí, eso nos faltó mencionar dentro de lo que viene siendo el tema del árbol de Navidad y de lo que nos dejó Martín Lutero como antecedente. Con él tenemos Sí, el pues pino. también hay que recalcar que San Bonifacio, Ajá. oh, ya canonizado el santo, Ajá. en una iglesia de Alemania, también cortó un pino, que era el árbol sagrado de Alemania, y plantó un abeto y lo decoró, Ujú. Ok. De Alemania. para no meternos en complicaciones y para no complicar
a nuestro amable auditorio que nos está escuchando. Perfecto. Y ahí tenemos los antecedentes del árbol de Navidad, que es del árbol de la vida, a través de San Bonifacio. Después nos vamos con Martín Lutero, que le dio su Y transformación. antes el árbol del paraíso. Sí, aquí lo tenemos, el árbol del paraíso. Excelente, ¿eh? Entonces, esto empieza que es en la vieja Europa, pues empieza una tradición pagana. No celebraban más de que la vida, Ujú, el crecer y morir del ser humano. ujú. Y va avanzando hasta que prácticamente llega. La evolución con Martín Lutero se podría decir que es la evolución más avanzada y pues ya vemos la No, transformación. porque fíjese que ya después, ya al árbol le dieron la forma del pino. Ujú. Y dicen que ese era un reflejo de las pirámides. Ok. Si se fija, un arbolito tiene forma de pirámide, de ciertas pirámides. Ajá, No habla pirámide de qué región, ajá, no sé si sean las famosas de Gizeh y Karnak en Egipto o X, las de Juan Pérez en México, las que tenemos en Palenque, las que tenemos ajá. en Tulum. Ok. Y eso es más o menos lo que yo he podido investigar del Oh, origen, de nuestro árbol, del peregrinar, del árbol de de nuestro Navidad. excelente árbol que se prende para que esté lleno de luces el 24 de diciembre, que es con el nacimiento del niño Jesús. Ah, Y ya después del 6 de enero, ya ese árbol se convierte en basura. ya, Hay una modalidad que ya hay árboles de Navidad con raíces. ajá, Y eso también lo puedes utilizar ajá, de Navidad. de Navidad para el siguiente año. Ajá, Porque del árbol se convierte en una plaga y en un peligro. Como es un árbol, su madera es aceitosa de los pinos, arden con mucha facilidad, se ha sí, llegado incendiar. a incendiar. Sí. Ese es el gran problema que tenemos con los árboles de Navidad. El problema de la electricidad, la corriente eléctrica y el Y descuido. si se fija es algo similar a las flores de Nochebuena, Ajá, que la mayor parte, en lugar de plantarla, las tira, los avienta a la basura sí, y se convierten en algo fácil para el juego. sí. Desafortunadamente, porque desafortunadamente ya los compramos que sin raíz y que luego las maderitas atravesadas para que se pueda poner en un Sí, lo lugarcito. que pasa es que el árbol prácticamente Ajá, lo cortan lo de arriba y le clavan un cuatripié, porque es una tabla, dos tablas atravesadas, ajá, para que tenga prácticamente cuatro soportes, no cuatro patas, porque son unas tablas paralelas ajá. y aparece con las cuatro, como usted atinadamente dice, Sí, pues para que se sostenga. sí, y así pues lo podemos tener en equilibrio porque muy pocos son los que acostumbran a comprar un árbol con raíces, por lo menos en México. No, lo que pasa es que no se acostumbra. Y casi todo lo curioso, casi todos los árboles que vienen a México vienen de Canadá. Ujú, México como que no ha avanzado mucho en la plantación, porque es un pino especial, ¿eh? ujú, Es un pino que tiene que durar 6 7 años. Lo cortan prácticamente no del ras, ujú. le arman su tripié y se van a adornar las iglesias, las oficinas y los hogares de todos los mexicanos. Ahora pues ya también con la llegada de los plásticos Ya, ya se hace un desorden permanente porque ajá, ya hay más árbol de plástico que yo creo que del pino. Qué bueno también para conservar un poquito más el pino. Pero yo encuentro usted árboles plateados, árboles medios rojos, medios morados, como que la humanidad ha ido avanzando con mucha con mucha rapidez. aceleración o mucha rapidez. Somos muy precoces porque luego también ya queremos tener nuestras decoraciones ya desde el 1 de noviembre a veces, Hay nos mucha gente, adelantamos no, lo que mucho. pasa es que, mire, que las tiendas comerciales tienen mucho la culpa, porque en puesto empiezan con el pan de muerto y le siguen con el árbol de la Navidad, un mes y medio antes de que llegue prácticamente la Navidad. Sí, y en cuanto termine el 24 ya empiezan las roscas de Reyes, porque Pero luego, sí, repitiendo, ya hay mucha competencia con el árbol natural que tiene un excelente olor, pero sí cortar un árbol en su juventud estamos perjudicando muchas cosas. ajá, Entonces una cosa se compensa con la otra.
Sí, muy bien. Tenemos saludos, Kenia, Kenia Morales, muchas gracias por estarnos sintonizando, muchas gracias por el regalo que nos enviaste. Y también dice que siempre es un gusto escuchar al ingeniero José Luis Ortiz García. Hombre, Muchas Kenia, al gracias, Kenia. contrario, muchísimas gracias que nos escuchen. Y qué bueno que nos escuchen para saber que no estamos predicando en el desierto. Y eso nos da mucha alegría y muchísimas gracias. Muy bien. Y el perdón, el regalo es para todos, no más era para usted. El regalo, pues, es para la fundación. Válgame Dios. Es para la fundación, pero muy agradecidos, ¿eh? Mucho Muy muy agradecido. agradecidos, muy agradecidos. Muchas gracias, Kenia. También, ya terminamos el tema de el árbol. El árbol lo dejamos ya por la paz. Y ahora nos vamos al tema maravilloso de las posadas. Y ojalá nos sigan llamando Sí, para alguna duda. Felipe de Jesús Martínez Partida dice que saludos cordiales, muchas gracias. Felipe, ingeniero, muchísimas gracias. ¿Cómo está, Inge? Un lujo que nos hayas mandado ese pequeño mensaje. Muchísimas gracias y con mucho afecto. Te regresamos un abrazo, Felipe. Muchas gracias, ingeniero. De ingenieros a ingenieros, ¿verdad? De Entre ingenieros a ingenieros. ingenieros te veas. Ajá. Pero unos que nos acercamos más a la historia y otros que se acercan más acá a los apoyos, Otros se van a otros temas. Porque a él le gusta también el tema de la ingeniería, tiene ahí proyectos. Sí, es un buen ingeniero, Y Felipe. también tiene ahí proyectos Y para la comunidad. tienen una asociación, es muy participativo, Felipe. Sí. Posadas. El tema de las posadas simplemente se dan en México, se dan en todo el mundo. ¿Cuál es el origen? ¿Qué sucede con las posadas? Acuérdense que desde Europa vinieron a conquistar lo que hoy es México. Ajá. Y lo curioso es que aparece en las 3 enciclopedias que yo normalmente consulto. Sí. Aparecen 8 misas de aguinaldo. Uh-huh. Y bueno, yo el aguinaldo lo entiendo, pues nos da mucha alegría cuando nos da donde trabajamos, pero no he podido investigar por qué son las 8 misas de aguinaldo. Ajá. Lo único que sí se ha podido investigar es las posadas empiezan el día 16 de diciembre y terminan el 24 de diciembre. Uh-huh. Son 8 días de posadas. Uh-huh. Es el novenario, porque luego también el 24 nosotros, pues el novenario no ¿Sí? son el novenario, sí, ¿no? Porque termina acá el 25. El 16 termina el 24 y Ajá. el 25 ya no hay. Parece que ella habla de 8 días, Ajá. de 8 misas de aguinaldo. Sí. Y esto prácticamente empieza en Europa, porque menos nosotros, pues acuérdense que del viejo mundo lo que más conocemos es Europa, ¿no? Uh-huh. Y en Europa empiezan a hacer todo ya enfocado a la peregrinación. Acuérdense que hay un censo en aquellas fechas cuando Jesús es el niño, Ajá. o antes de que Jesús sea niño ya en la calle, sus padres tienen que irse a Belén, de ellos Sí. van de Nazaret a Belén o de Belén a Nazaret o a viceversa, Uh-huh. porque los romanos tenían que hacer un censo. Sí. Y como prácticamente hubo tanta gente en Belén o en Nazaret, y como seguro San José llegó tarde, y la Virgen, o no traían para, yo creo que sí tuvieron que haber llevado para hacer el pago o para X, pero lo único real es que las voces del viento de la historia nos hablan que en ese peregrinar, como no encuentran posada en ningún lugar, Ajá. se van a las orillas de Belén, Sí. y en una cueva junto con los pastores, ahí les dan albergue, y ahí es donde prácticamente nace el niño Dios. Digo que el niño Dios no se sabe exactamente ni cuál es la fecha de su nacimiento. No hay así algo de decir, nació en este día. No queremos meternos en complicaciones. No, porque entonces ya nos vamos a poner en otros temas. No. Estamos en época de Navidad, Ajá. época de paz,
y no nos vamos a Época de repartir abrazos. Y además a National Geographic le salen muy bien sus investigaciones y documentales. Entonces vamos a... Ellos que se dediquen a esos temas. Nosotros vamos a hablar de las tradiciones. Entonces, Pero, las misas de aguinaldo del 16 al 24 de diciembre. Tenemos que estaba el censo en Belén, nació el niño Jesús. se cree también que San Francisco de Asís es el primer fraile que hace un nacimiento. Ujú, Pero otros, porque él lo hizo con seres humanos vivos, por decir algo, ujú. San Francisco. San Francisco de Asís. Pero a él se le reconoce solamente que es el primer personaje de la iglesia que hace un nacimiento. Ujú, Pero hay quien dice también que él a través de hizo primeramente una de las primeras posadas con San José, la Virgen montada en un burro, caminando a las posadas. Pero las posadas, bueno, ahora pues yo vengo de ujú. una posada en la mañana, otra posada a mediodía, otra posada en la noche, pero esas posadas eran posadas de regocijo, Ajá. ¿Por qué de regocijo? donde se llevaba un santo o se llevaba simbolizando a la Virgen y San José, y de cierto barrio salían recorriendo la población hasta terminar en la iglesia. Ujú, Después de que llegaban a la iglesia y se rezaba un rosario, salían al atrio de la iglesia y a los adultos les repartían una bebida caliente. ujú. No hablan de qué tipo de bebida. No sabemos si es ponche. Es ponche o era tonalla Atolito. o era tole. Y a los niños les regalaban golosinas. Ajá. Los bolos, los famosos bolos. Ahora ya se convirtieron en famosos bolos, ¿no? Ajá. Entonces así es como la historia va dando cuenta de cómo se fueron conformando las posadas. Ujú, Pero repitiendo, las posadas deberían de llamarse pues las posadas de aguinaldo, porque son las 8 misas de aguinaldo, ok. que simbolizan las 8 peregrinaciones que se hacen en el templo, Ujú, ya terminan con cánticos, pero eran cánticos a la Virgen, no creo que no se tomaba alcohol ni nada, pero se empiezan un poco a llenar los atrios, y ya en muchas casas por donde pasaba la peregrinación, ujú, ya estaban haciendo ellos una posada para regalar algo a los niños que pasaran por esa casa ujú. o a los concurrentes que iban a esa peregrinación. Se les iba dando su bebida Su bebida calientita caliente y a y a los los niños niños, un dulcecito para que no se nos vayan a desmayar en el camino. para que fueran contentos y fueran alegres y se portaran bien, Ajá. y repitiendo, terminando la peregrinación, después de rezar dentro de la iglesia, salían otra vez al atrio de la iglesia y volvían a repetir lo mismo. Pero estos se fueron deformando, de una peregrinación quizá se ofrece antes de los 8 días, Ajá. y en una casa ya había música pagana, y ya había una bebida que no fuera esa bebida calientita, que tuviese ya otra, Ujú. y ya había una comida, ya había música. Y así es como se fueron distorsionando Las las famosas posadas, posadas. acabando. Con lo que, bueno, es que yo digo que a las cosas hay que llamarlas como son. No hay que llamarlas posadas. En realidad, el origen, pues tiene su origen, como acaba de decir, a ocho misas de aguinaldo, que podríamos decir ahorita que son solamente Sí, convivencias pero decembrinas. lo que no podemos contestar, si alguien nos llegase a preguntar, antes de que nos lo pregunten, Ajá. ¿por qué el origen de misas de aguinaldo? Ah, porque Yo no sabemos le he el nombre. buscado, y la palabra aguinaldo habla como una especie de bono, Sí, como lo que conocemos y como quizás aguinaldo. venga reduciendo en ese bono que te dan por tu buen comportamiento al final del año. Ajá. Pero no, por ningún lado aparece prácticamente qué es en sí
la misa de aguinaldo. Ok. ¿Ese es un gran misterio Esa es un, por gran resolver? es un misterio. O si alguien No, que conozca o tiene antecedente de por qué es noche, no. 8 misas de aguinaldo, que nos diga, Y que nos sería comente. interesante que ese amable y culto auditorio Ajá. que nos esté escuchando, si tienen algún comentario, si tienen preguntas, no se las vamos a contestar porque prácticamente yo no encontré el significado ni de dónde proviene. Sí, Pero si alguien nos ilumina y nos da luz, se los vamos a agradecer. Nada más que tenga algo de sustento. sí. Porque si venimos a hablar lo que nos dijo Juan Pérez y no sale cierto, pues los que vamos a aparecer vamos a ser el maestro, usted y yo, los que estamos echando mentiras. Sí, sino que nos traigan fotos Y de esas 8 misas de aguinaldo que conocían no, con anterioridad. algo Sí, sustentado, ¿no? alguien de que yo lo escuché en una fuente O, oficial, o, ¿no? Que, o con sus reservas. Yo lo escuché de mi tía, que más o menos decía esto, y así lo transmitimos. sí, así. Y así vamos todos en el apoyo. Así es la mentira, bueno, la compartimos y no hay mucho problema. Ok. Las famosas 8 misas de aguinaldo. Y con el tiempo se echan a perder prácticamente porque antes las posadas eran a las 8 de la noche. Ah, ya tenían hasta horario 8, pero pues es que también a las 8 de la noche con este tráfico ya no se puede llegar. No, 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 no. Estamos hablando de antes. Ah, de antes. Ahorita llega, hay posadas a las 8 de la mañana, hay Ajá. posadas a las 11, A hay las 2 de posadas a la tarde, mediodía. 4 de la tarde, 6 de la Las tarde. buenas son las de la nochecita o las de mediodía. Ajá. Con su tequilita, con su mariachi y con una grata compañía y se alegra y se olvidan del peregrinar de la Virgen y San José Dice como, y, y celebramos y- la y- y convivencia celebramos entre los seres humanos. la hermandad entre los seres vivos, ¿no? Ujú. Entendiendo que es época de reflexión, época de tender la mano, época de amistad, de abrazar y darle voz y darle la mano al desvalido. Pero pues a veces no lo sabemos, no nos enteramos. Pero bueno, hay que recordar y recalcar mucho lo que nos acaba de comentar el ingeniero. Época de compartir, ¿verdad? Sobre todo. Época de compartir, no de abrazar, de pedir, si ocupa pedir disculpas, de hacer una reflexión de qué hicimos en todo el tiempo, a quién ofendimos, a veces sin necesidad, a veces sin darnos cuenta. Yo creo que para eso debe ser la Navidad. Y para eso deberían de ser las posadas, no para abrazarnos en las posadas, aunque muchos andan a medio Chile. Ándale, ándale. Pues así las cosas con las posadas. ¿Algo más que tengamos que agregar de las Entonces, posadas? las posadas parece que es lo que Si alguien más resalta, tiene algún comentario o alguna opinión, aquí estamos para escucharlos, para leerlos. con muchísimo gusto. Ok, tenemos el origen Si de quieren, las... le damos un repasadito al origen del nacimiento. Ok, origen del nacimiento. Y así dejamos completos y terminamos ya con las famosas piñatas, Nacimiento, la representación. la representación. Los nuestros del viento de la historia hablan que San Francisco de Asís, en su ya él siendo misionero, siendo fraile, él hace el primer nacimiento con seres humanos. Ujú, Porque si se fijan, los nacimientos llevan una mula, ujú, llevan un burro, ujú, llevan llevan pastores, y él lo hizo con seres humanos. Y dicen que también de ahí, ujú. después de que terminaban en ese nacimiento, ahí aparecen las famosas pastorelas. Ok, y después es que, bueno, las pastorelas. Pues las pastorelas las vamos a dejar nomás, No, no, que terminando cuando se bajaban de terminar la reunión del nacimiento, se iban prácticamente a hacer las famosas pastorelas, que eran, pues yo de niño las conocí en Tonaya, mi pueblo, pues eran unas obras de teatro, ¿no? sí, pues al final del día y al final de cuentas vendrían a ser para darle más realce a los nacimientos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que en Guadalajara existen exposiciones o visitas
a nacimientos que son nacimientos que se heredan de familias y que construyen unos nacimientos muy Sí, pero espectaculares. mire, como que las ciudades destruyen las costumbres Ajá, y ya hay pocas. y las costumbres destruyen la ciudad. Yo me acuerdo en Tonalla, en mi pueblo de niño, había como unas 5 o 6 casas que hacían unos nacimientos, pero nacimientos hermosos, Ujú. nacimientos como de unos 10 metros de nacimientos, bonitos, y todo el mundo de niños íbamos a verlos, nos llevaban a que los viéramos y nos decían, miren, esto es lo que, ese fue el peregrinar de esto y de esto, de esto y de esto, por eso es el nacimiento. Y eso pues aquí ya no lo vamos a ver, Ya no hay, ya no hay tantos. y menos en las grandes ciudades, ¿no? Bueno, porque bueno, aquí Pero tenemos, Tonalá es uno de los lugares importantes para comprar de no, nacimientos aquí. Tonalá es importante para que le vende a usted las cosas para que usted haga su nacimiento. Sí, es el lugar más Y ya ahí representativo para encuentra, comprar pues, nuestras figuritas. y los forra de heno, Ajá, muchos llevan musgo, ajá. ponen un buey, ponen una vaca, ponen un becerro, ponen una cántara de leche, y ahí lo van formando. Y luego ya en el nacimiento, Ujú. muchos ponen una estrella. Después de que ya nació el niño Dios, ponen la estrella y luego ya aparecen los famosos Reyes Magos. Ok. Eso es al final, ¿verdad? Del nacimiento. Los ¿Sí? ponen porque no ponen al niñito hasta el Hasta el 24 24 y no ponen a los y los Reyes Reyes Magos Magos hasta hasta el después 5 del o 20. el 6. No, no, no. Ya los empiezan a poner que van Sí, no, caminando. no, el día 6 ellos llegan. Ah, entonces los van poniendo que van Ellos, a acercando. supuesto, vamos entendiendo que son cosas medias ideales porque imagínense, para empezar no eran reyes, Y eran ni magos, eran dice. magos. A los que yo he podido investigar bastante de los Reyes Magos, por el vestimento de ellos, eran persas, Ujú. de los profetas o de los... Sí. Eran gente culta, porque un rey pues, no iba a ir solo. Ajá. Y si se fija, en ese entonces hablan de 3 continentes, y por eso son los 3 Reyes Magos. Uno que represente cada continente. Pero hay quien dice que los reyes eran 12, Ah, otros que eran 3, otras tradiciones. otros dicen que nunca existieron. Ajá. Y lo único que hay es que en Babilonia, en una iglesia, aparecen tres estrellas con el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar. Ujú. Parece que es lo único que le da sustento a los. Pero estamos con el nacimiento. Ujú. Ya nos metimos a Ya casi nos temas. vimos a los temas de la representación de los nacimientos. Es que hay mucho. Pero es tema de Navidad. Ajá. Y es época de Navidad. Sí. Y es programa de Navidad. Entonces cualquier cosa Te voy a bien, enfocar en la va Navidad. enfocada en la Navidad. Ajá. Y si alguien tiene algún regalito de Navidad, sería excelente, ¿no? Sí. Entonces, las voces del viento de la historia consideran Ajá. al gran San Francisco, al fraile más honesto que de ser una familia demasiado rica, Sí. renuncia y se va a un monasterio y vive casi, se viste casi en Arap, después de ser su padre un gran comerciante de tela. Entonces dicen que él viste casi de guarache en harapo. Ajá. Y el primer nacimiento que se hace, lo hace con seres humanos vivos, con animales vivos, no animales como hoy. Y así es como surge el nacimiento. Ujú. Unos dicen que en el siglo VIII, otros que en el siglo IX, otros en el siglo VII, pero lo Ujú. dejamos en que San Francisco es el primer personaje que las voces del viento de la historia dan cuenta que hizo un nacimiento para conmemorar, vaya la redundancia, el nacimiento del niño Jesús la noche del 24 de diciembre para amanecer el 25. Muy bien. Tenemos el tema del origen del nacimiento, que lo abrimos porque estamos hablando de temas de Navidad. Tenemos el origen de las piñatas. El origen de los piñatas. Las piñatas ¿Usted qué sabe de las van, piñatas? vienen, A ver, Rosy, ¿usted qué sabe de las piñatas? van, vienen. Yo qué sé de las piñatas. Las piñatas son una tradición que nos gustan mucho, que emocionan, porque te dan alegría, porque te dan premio, porque
rompes con un palo. Generalmente en Navidad, la tradicional es la famosísima de 7 picos que yo conozco. No, ¿No es la de 7 picos? no. Lo que pasa es que las piñatas, el navegante del mundo o el viajero del mundo Marco Polo, Ajá, acuérdese que cuando usted estaba chiquita, ajá. las piñatas se hacían de barro Sí, a mí sí me tocaron de y barro. se forraban con papel de colores Brillante de conocido preferible. como el papel de China. Ah, al de China, Sí, sí, claro. bueno, se le ponían muchas capas de periódico también. Y ese es papel de China porque justamente en China es donde la historia nos da cuenta que iniciaron las piñatas. Ujú, Lo curioso es que Marco Polo las lleva a Italia, sí. pero en Italia esas piñatas se quebraban en la época de la Semana Santa. Ujú. Y ahí surge lo que usted dice de la famosa estrella de los 7 picos que representan los 7 pecados capitales. La lujuria, la soberbia, la pereza, la gula, y ahí los vamos a dejar para no meternos Sí, porque ya nos van a regresar los maestros de catecismo, nos van a poner pinche. de cosas Como que tristes. ya se nos olvidaron los. Pero tiene todo un significado. Ajá, Y las piñatas originales en China y en Italia no las llenaban de dulces, ajá, las llenaban de fruta de la temporada ajá, o de la fruta de la región. Y luego acuérdese que usted, antes de, primero le vendan los ojos y luego le dan un palo ujú. para que usted le encuentre. Pero todo eso tiene un significado. El palo es para golpear al mal, para acabar con el pecado. Sí, por eso son 7 pecados capitales. Ujú. Cuando se rompe la piñata y sale la fruta, es el producto de que usted ya destruyó el mal y es el premio por haber destruido el mal que estaba dentro de la piñata, que se convierte en bien cuando aparecen las frutas. Ajá, Y lo curioso es que, repitiendo, las piñatas no aparecen en las posadas, ujú, ni aparecen en la época navideña. Acuérdese que la Semana Santa es la época de regocijo, donde se tiene que purificar el alma y donde supuestamente iban a hacer en esa fecha, porque ella también, como se comentaba, le cambiaron la forma ya a la piñata. En Italia ya aparece la estrella de los 7 picos. ujú. De Italia se supone que pasan a Alemania, de Alemania pasan a España y de España la traen los españoles y llegan a México. Aunque hay rumores de que los mayas ya hacían algo con una olla De barro, me con imagino. una olla de barro, la golpeaban, pero no habla la historia si la colgaban o si le ponían algo o amarraban porque las piñatas, toda la tradición es en China, pero donde prácticamente ya empiezan con los símbolos del pan, de la amarrada, con los símbolos de pegarle de la fruta, es prácticamente en Italia. Y ya llegan aquí, ya con los españoles, llegan aquí prácticamente con con toda la reflexión, todos los significados, y aquí ya las quebraron. Quiero pensar, que no estoy seguro, si las siguieron quebrando en la época de la Semana Santa, porque creo que no llegó aquí, que las primeras no llegaron no llegaron la estrella de 7 picos. Porque yo no sé si usted se acuerda, usted es más joven que yo, pero yo desde que me acuerdo eran piñatas de barro en formas redondas y posteriormente ya con el cartón es donde aparece la estrella de los 7 picos. Sí, porque pues
¿Cómo le hacían los picos con una A la de barro, de pues, barro? Pues no. no podían haber diseñado una olla de barro que tuviera picos, si es que se quisiera hacer. Sí, pero pues no. Pero nunca vámonos se hizo. dejando en que las piñatas, su origen lo tienen en China, Ajá. las elaboraban en una olla de barro, las Ujú. forraban con su papel, y nosotros las conocimos las piñatas de barro, forradas con papel conocido vulgarmente como el papel de China. Es prácticamente el llegar, Sí. y se llegan, la historia da cuenta que la traen los españoles. No sé si ya llegarían, porque también dicen las voces del viento en la historia que los franciscanos fueron los que prácticamente las trajeron, o los dominicos, porque llegaron frailes dominicos y franciscanos. Lo que no nos dicen, y yo no le pude encontrar, es si ya fue para la época navideña o siguió siendo para la época de la Semana Santa. Ahí sí tenemos que dejar esa duda para no confundir a la gente y para no venir a hablar algo que prácticamente no tenemos sustentado. La piñata nace en China, Marco Polo la lleva a Italia, de Italia pasan a Alemania, de Alemania pasan a España, y de Ajá. España llegan a nuestro glorioso México, que ya casi no lo acabamos. Que ya casi no lo acabamos. A nuestro A glorioso nuestro México. glorioso México. Estamos en Navidad, no quedamos que unos comentarios Quedamos en positivos y que bonito, puros mensajes de alegría, que de prosperidad y tiene usted razón, de felicidad. hermandad. Ya, sí. Esa es pura, Usted fue primero que yo fui nos el que corrigió dijo, cuando llegamos yo que salgo con mi dijéramos. disparate, pero bueno, Ajá. lo vamos a Lo enmendar. vamos a corregir, lo vamos Época a de enmendar porque Navidad, es época de Navidad. época de regocijo, época de dar, época de recibir, época de perdonar, época de tenderle la mano al desvalido. ¿Algún otro comentario que queramos adicionar ahorita sobre el origen de las piñatas? Lo de los piñatas es todo lo que yo Ajá. he podido investigar. Sí. Ya, por respeto a nuestros radioescuchas o nuestros cibernautas, ahora sí que el programa muy interesante. Sabemos que las tradiciones y las costumbres, es lo que enriquece a un país. Todos los países a través del tiempo van adaptando lo que viene de otro país o la tradición a nuestras formas de ver la vida. También se ha actualizado muchas cosas a través del tiempo. Antes, pues las piñatas eran de barro. Ahora, la gran mayoría es de cartón. Este, también tenemos que los que hacen piñatas a veces son unas verdaderas obras de arte porque ya hacen figuras, No, figuras con según periódico, la que anda de ajá, moda. y las hacen bellísimas. Hay figuras muy hermosas que a veces hasta no quieres romper Así es. porque, Ahora, aquí hay una cosa muy importante, que hay regiones y hay costumbres. ajá, Yo no soy el dueño de la verdad. No quiero ser el dueño de la verdad. Eso es lo que yo he podido investigar. Porque yo consulto tres enciclopedias. ajá, Es Wikipedia, la Libre y la Gran Enciclopedia de México. Y ellas ni ellas se ponen de acuerdo en muchas cosas. También hay que entender que hay, quizá en Michoacán, en Santa María del Cobre, por decir algo, las pudieron ver hecho de cobre las piñatas. para que no las rompieran. O en la zona, en el Estado de México, las pudieron ver hecho de hierro, forjado, Pero no las o podía, fundido para no se romper. ajá, Entonces, por eso, para que muchos no crean que el mexicano es muy elocuente, muy bueno para hacer cosas. sí. Nomás con esa salvedad. Ajá. Y pues, muchas gracias, ingeniero. No, hombre, gracias. ¿Ya se acabó el Sí, tiempo? sí, ya casi nos vamos porque Excelente. ya nos van a dar las 9 de la noche. Válgame Dios, y yo en la calle, Ya nos estamos anocheciendo. las novelas funcionando, y no estoy en la calle. Sí, imagínese esas novelas, que está esperando el INGE. Le agradecemos mucho el tiempo que estuvo con nosotros, que nos acompañó. Le deseamos un feliz año, muchas gracias. Es el último invitado de este año para cerrar con broche de oro No, nuestra celebración. Eh, el maestro Auxencio de la Rosa les quiere desear una feliz Navidad, un próspero año.
Esperamos que todos sus proyectos se hayan cumplido y los que no, pues sirvan para seguir adelante y que además agreguen No, más proyectos. primeramente decirles que yo aquí me objetivos. siento como en mi casa, me han invitado muchísimas veces. Ustedes le han dado voz a los desvalidos muchas veces, entonces yo me siento como en casa. Maestro, muchísimas gracias. Rosy, muchísimas gracias. Un saludo a su amable público auditorio. Que pasen la mejor de las Navidades y el más próspero año nuevo. Y entrando el año, aquí nos encontramos con algún tema nuevo, Sí, con la aquí rosca nos de veremos. Reyes o con el pan X. Sí. Muchísimas Ya gracias. veremos, día de San Valentín, que sabemos que es día del aniversario de Guadalajara. Hay muchos, muchos temas que podemos hablar dentro de nuestra hermosa ciudad y nuestra Primero que lleguemos hermosa. Vamos a llegar al 26. primero. Yo sé que Dios nos va a permitir mucha vida a todos, que todos vamos a cumplir nuestros sueños y si no, pues hay que adaptarnos, hay que ser felices, hay que compartir. El maestro Celso, como les comenté, les decía muy feliz Navidad, próspero año. Si hay algún tema que ocasione que el maestro tenga que tomar los micrófonos, lo hará, pero primeramente nos vemos en enero con el siguiente programa. Muchas gracias. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado. No quiero mencionar nombres porque no quiero omitir, porque hubo muchas personas, porque tuvimos tantos invitados durante el resto del año de diversos temas que muchos traen a sus seguidores y muchos de sus seguidores nos comentan y nos platican. Muchas gracias, Kenia, muchas gracias, David Moreno, que yo creo que son los más frecuentes que hemos tenido. Y a mí no me queda más que desearles una feliz Navidad, un próspero año y les mandamos un fuertísimo abrazo. Muchas gracias.